¿No está el timer? Hola, saludos, bienvenidos a Estudiemos Juntos, otra edición, otra semana, donde estamos repasando el contenido de la lección de Escuela Sabática. Estamos contentos de que estés en sintonía con nosotros desde aquí, desde los estudios de Forest City en Orlando, Florida. En esta semana, Denar y Daniel no están hasta el momento hoy, pero estamos acá con Joel y con Jennifer. ¿Cómo están esta mañana ustedes también? Muy bien, gracias a Dios. Bien, bien. Qué bueno, me alegro, me alegro. Muy bien, Alex tampoco está y tenemos a Kevin allá en los controles, así que gracias Kevin también por cubrirnos ahí. Así que nada, vamos a comenzar con oración para entonces ya no perder mucho tiempo y entrar de lleno al estudio de hoy. Y Jennifer, te voy a pedir si puedes tener oración. Claro. Querido Dios, gracias te damos por este día, gracias por tu amor y tu cuidado siempre, gracias por tu palabra y la oportunidad, Señor, de poder estudiarla, de aprender más de ti. Gracias por revelarte a nosotros, Señor. Permite que podamos estudiar tu palabra de acuerdo a la luz que tú nos quieres enseñar. Bendice a todos los que están escuchando, que también tú puedas ser real en sus vidas, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, el título de la lección de esta semana es Motivación y preparación para la misión. Y quiero comenzar con una pregunta. ¿Qué los motiva a ustedes a estar en misión para Dios? ¿Qué ustedes piensan que es lo que los motiva a ustedes? Y pueden haber varias motivaciones, pero solo una. ¿Qué los impulsa a ustedes a estar en misión? Bueno. Jennifer te mira para que te empiece. Sí. Lo que ella piensa. Lo que pasa es que si me das una respuesta, puedo dar una respuesta, me complica. Porque humanamente a veces mis motivos están un poco contaminados. Uh-huh. O sea, a veces mi personalidad es activista. Entonces, a mí cualquier actividad que es activismo me motiva. Okay. O sea, y entonces a veces digo, realmente estoy en esto porque realmente es una causa simplemente, o realmente es por la persona de Dios. Y parece, o sea, y me lo tengo que contestar continuamente eso, porque yo sé que la motivación que Dios me da, y la he experimentado, la motivación de Dios es cuando veo que las personas se entregan a Dios, cuando veo que las personas aman a Dios, me da una felicidad muy, muy grande. Después está también la parte de mi personalidad de ser un activista que me gusta, lo disfruto. Claro. Pero a veces me doy cuenta que puede ser que si me olvido un poco de Dios, queda el activismo solamente. Uh-huh. Y cuando tendría que estar constantemente la parte que Dios me da, que es esa felicidad que siento cuando veo que la gente se entrega a Dios, cuando descubre una nueva faceta que antes no había visto, uh-huh. Cuando veo, por ejemplo, me acuerdo cuando era pastor de jóvenes y que íbamos a la montaña y veía que los chicos se arrodillaban por ellos mismos a orar en la naturaleza, me daba una satisfacción muy grande, que esa satisfacción venía de Dios, no era mi satisfacción eso, sino que venía de Dios y que me llenaba de una manera impresionante eso. Entonces, a veces las motivaciones están mezcladas, ¿no? Ok, muy bien. Jenny. Mejor no lo pudo haber dicho, no es relajo, en serio. Como que, porque me dijiste esa pregunta y yo soy una que siempre estoy como que viviendo por la misión, me encanta, me siento en propósito, que Dios tiene un propósito para mi vida, me encanta de que me use, pero me dejaste así como que, esa pregunta específica. Y cuando él la contestó así, yo creo que yo tengo la misma personalidad tuya. Activista, sí, o sea, realmente me apasiona, pero es como él dijo, como bien dijo, realmente al final del día lo que te motiva a seguir adelante es ver las personas cambiando, o sea, sus vidas cambiando, sus vidas transformadas, ver a alguien, no sé, llorando porque por primera vez siente que tiene propósito, no sé, que Dios los ama, que hay algo más para ellos. Entonces, en la música, por ejemplo, me pasa lo mismo. O sea,
No es lo mismo cantar en un lugar y entretener a las personas que ir, cantar, dar un mensaje de un Dios que ha actuado en mi vida y poder pasarle esa esperanza a otras personas. Y yo creo que al final del día eso es lo que me motiva. Pero como él dijo, es difícil a veces pensarlo porque a veces uno se motiva tanto por lo que está pasando, todo que se puede desenfocar en cuál es la misión. Pero cuando empiezas a ver los frutos de eso, cuando empiezas a ver para qué es ahí, como que te sigues reforzando esa pasión. Yo creo que yo también, y no sé, tal vez todos los que estamos en ministerio nos motiva lo mismo, ¿no? Y es poder ver a esas personas cuando tienen, en inglés dicen ese aha moment, ese momento de que tú simplemente compartiste algo que Dios te enseñó, que tal vez la otra persona no sabía, y la persona lo entiende, lo capta, y como que tú le ves ese semblante. Yo me acuerdo cuando estaba en Project Patch en Idaho, estaba dando una clase de Biblia, y estamos hablando de la parábola de las 10 vírgenes. Y había una muchacha que tenía, que tal vez en aquel momento como tal vez algunos 15, 16 años, que sus dos padres murieron cuando ella tenía como 8 o 9 años. Y pues había tenido una mala vida. Y cuando nunca había leído la Biblia, nunca había estado en contacto con Dios ni nada. Y cuando estamos contando la parábola de las 10 vírgenes, no me acuerdo exactamente qué parte de la lección, pero ella como que abrió los ojos y dijo, ya entiendo qué son esas vírgenes, sabias. Y fue como que una reacción de alegría tanto, y esa reacción de ella me motiva a mí a, diantre, qué bueno, y a seguir hacia adelante. El problema que veo es que y obviamente no es nuestra única motivación, pero muchas veces si nuestra motivación principal es el ver ese fruto, ¿qué pasa cuando no lo vemos? ¿Qué pasa cuando tú hablas con alguien y no ves esa reacción, o estás un tiempo en la iglesia y tal vez no ves que hay tanta mejoría? Tal vez entonces nos desanimamos y no tenemos tanta motivación. También, ¿iba a decir algo? Sí, no, yo creo que todo sembrador busca un fruto. O sea, si no ves frutos, claro, hay algo que está fallando. O sea, más cuando tenés la semilla. O sea, y si Dios te dio la semilla y estás sembrando y no ves fruto, hay algo que está mal. Y quizás estoy equivocado con lo que estoy diciendo, porque me acuerdo no me acuerdo ahora el misionero que fue a la India, que dice que por 10 años no cosechó nada. A veces nosotros pensamos que fruto es bautismo, y claro, no es así. O sea, es ver gente que crece. Y yo creo que donde vos das el evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. O sea, no necesitas ayudar al evangelio. Y cuando estás predicando el evangelio y estás lleno del Espíritu, el resultado viene. Quizás no se manifiesta de acuerdo a las expectativas que uno tenía, claro, pero el resultado viene, ¿no? Sí, ¿no? Y justo en esa parábola, yo creo que es una combinación de la semilla, que sí es poderosa, pero depende en qué corazón caiga, en qué terreno. Sí, ahora también voy a decirte, por ejemplo, te voy a devolver la pregunta. ¿Vos crees que cuando Jesús le dice a los discípulos, yo soy el camino, la verdad y la vida, y Felipe le dice, pero Jesús, muéstranos al Padre? Y Jesús le dice, hace 3 años que estoy con vos y todavía no has visto al Padre. O sea, ¿vos creés que Jesús estaba motivado en ese momento? O sea, o cuando ve que Pedro saca la espada para cortarle la cabeza a Malco. Y justo es donde voy. Y precisamente justo es donde voy, que nuestra motivación, si bien es cierto que se alimenta del resultado, tal vez no debe estar basado en el resultado, es lo que quiero decir. Porque a veces no vemos resultados. A veces podemos predicar un tremendo sermón. Bueno, no vemos resultados humanamente hablando, porque tal vez nadie se convierte, nadie acepta a Jesús, pero... O eres un evangelista y te vas del lugar, claro, no ves el fruto que... Por ejemplo, yo he hecho llamados donde nadie se levanta. Y eso a veces como que te desmotiva y tú dices, diantre, qué porquería hice. Pero cuando pienso eso, estoy pensando en mí, claro, no en el Espíritu. Y está de acuerdo, eso está basado en las expectativas que hemos generado con respecto a la misión. Y nosotros tenemos que tener las expectativas de Dios, no las expectativas que nos genera un sistema religioso. Exacto. Y en nuestra subcultura religiosa muchas veces tenemos expectativas, y más cuando evaluamos el éxito por números o por cuestiones cuantitativas. Claro.
generalmente nos desmotivamos y a veces queremos forzar las cosas para tener esa motivación que, como vos decís, termina siendo egocéntrica o egoísta, porque nos ponemos en el centro de la escena nosotros, ¿no? Y por eso a veces pienso también que, y lo digo por mí mismo, muchas veces soy motivado por el miedo al fracaso, por el miedo a, si no hago esto, van a decir esto. Entonces me motiva el miedo para cumplir la misión que Dios me llamó a hacer, pero no para hacerla con miedo. No sé si me estoy dando a entender. Por ejemplo, tal vez haya personas que dicen que Dios les hace un llamado, que sienten que Dios los está llamando, que quieren estar en misión, porque piensan que si no lo hacen se van a perder. Que si no aceptan la misión, Dios, su vida eterna está en peligro. O que si no lo hacen, no van a crecer espiritualmente, que tal vez hay un poco que es verdad. Claro, que hay verdad en eso. Pero es que la misión es un resultado. Exacto. Y entonces hay muchos factores motivacionales en nuestra vida, por lo menos puedo ver mi vida y puedo ver que hay en diferentes etapas de mi vida me motivaron cosas diferentes. Pero lo que queremos ver hoy es a través de la Biblia algunos puntos de esta iglesia primitiva, de los apóstoles y los seguidores de Jesús. ¿Qué fue lo que los motivó a ellos a literalmente darlo todo? Que yo no creo que estoy en ese punto y siendo bien transparente. Darlo todo, estar dispuesto a todo. Por más peligroso que sea, por más imposible que suene, por más ridículo, darlo todo por Jesús. Y claro, eso es lo que... pero ellos no lo dieron siempre todo. O sea, y sin embargo, cuando no daban todo, Jesús les decía, pero ustedes han dejado todo. Tremendo. O sea, porque estamos creciendo. Yo creo que es más, cada vez que nosotros analizamos nuestras motivaciones, el por qué hacemos las cosas, siempre nos vamos a encontrar con algo contaminado. Y es por eso que no está tan bueno eso de centrarnos tanto en analizarnos a nosotros mismos, porque tenemos que darnos cuenta de que siempre nosotros estamos contaminados. Y cuando empezamos a descubrir que no estamos tan contaminados, lo más probable es que estamos viendo mal las cosas, nos hemos alejado un poco de Cristo. Claro. ¿No? Y por eso el secreto es en disfrutar lo que Dios me da, la motivación que Dios me da al servirlo. Claro. Y entonces, de ahí vamos a ir al otro extremo. Vamos a leer Filipenses 1, 15 al 19. Yo sé que le había dicho Lucas, pero vamos a leer este primero. Filipenses 1, 15 al 19. Y aquí Pablo habla de gente que está motivada por realmente factores carnales y pecaminosos, incluso para predicar el evangelio. Pero nota cómo termina diciendo él ahí en Filipenses 1, 15 al 19. ¿Quieres que lo lea? Sí. Es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen con buena voluntad. Unos anuncian a Cristo por rivalidad, no sinceramente, pues piensan que así añaden aflicción a mis prisiones. Pero otros lo hacen por amor y saben que estoy aquí para defender el evangelio. ¿Qué puedo decir? Pues que a pesar de todo y de todas maneras, sea por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me alegro y me alegraré siempre, porque yo sé que por vuestra oración y la ayuda que me brinda el Espíritu de Jesucristo, todo esto servirá para mi liberación. O sea, Pablo aquí lo que está prácticamente diciendo es, no importa qué motive a la gente a anunciar a Jesús, si Jesús es anunciado, Jesús va a ganar. Sí, lo que pasa es que Jesús puede ser anunciado o mostrado. Y acá Pablo hace muy bien la diferencia entre aquellos que lo anuncian y aquellos que lo muestran. Aquellos que tienen buena voluntad y aquellos que lo anuncian. Y el que lo anuncia tan siquiera está dando información correcta, que sobre esa información el Espíritu Santo también trabaja. Pero no es poderosa, ese testimonio no es poderoso como aquel que muestra a Cristo. Ahora me pregunto, ¿qué motivación? Porque Pablo dice, por celos y envidia. ¿Cómo es que los celos y la envidia me pueden motivar a mí a anunciar a Jesús? A ver, te voy a dar un ejemplo. Club de Conquistadores, concurso de predicación o Bible Ball, como quieras llamarlo. O sea, participan, no sé si ustedes habrán participado cuando eran chicos, participan 5 chicos. Y entonces vos vas a predicar de Cristo. Pero como hay un premio,
y hay un reconocimiento al que gana, vos qué vas a querer mientras predicas a Cristo, qué vas a querer que ocurra con tu compañero. Que predique un sermón malísimo. Que predique malo. O sea, vas a tener envidia, vas a tener, o sea, y si él predica un sermón que te parece bueno, como vos querés ganar, entonces no lo vas a celebrar. Y vas a estar predicando a Cristo por envidia. Es más, vamos a nuestro caso. Está la iglesia de Forest City y está la iglesia de Winter Park. Y entonces dicen a los pastores que bautizan más en este año, les vamos a dar un viaje a Europa para una misión en Europa. Entonces, empezamos, claro. Entonces llega noviembre y Winter Park tiene 90 bautismos y nosotros tenemos 80. Y queremos ir a Europa. Y entonces resulta que pasa el de Winter Park y dice por la gracia de Dios hemos, y nosotros por la gracia de Dios 80, pero por adentro decimos necesitamos 10 más por envidia, y los bautizamos muchas veces. O sea, puede ser que bauticemos y Dios lo usa igual, y Dios lo usa. Vidas son transformadas igual, pero las motivaciones pueden ser muy y eso justo es lo que yo pienso que Pablo está diciendo, que aunque nuestras motivaciones son malas, Dios no desperdicia nuestras malas motivaciones para anunciar a Jesús y para predicarlo. Y por eso Dios nunca pierde. El evangelio sigue. Nosotros somos los que perdemos. Los seres cuando humanos, estamos en la motivación incorrecta. Y los seres humanos contaminamos todo. Es más, nosotros pensamos que Dios utiliza el evangelismo para salvar al mundo, y Dios utiliza, lo vimos la lección pasada, Dios utiliza el evangelismo para salvar al evangelista. No al que tiene que evangelizar el evangelista, que también lo utiliza. Claro. Sí, pero el primer necesitado es el evangelista. Y hemos hecho a veces de el ministerio algo tan profesional que lo evaluamos con los términos cuantitativos que se evalúa las profesiones, las empresas y todo eso, y a veces entramos entonces por tener el éxito, porque a veces podemos predicar por el éxito, porque, especialmente los varones, necesitamos eso de producir, de éxito, de destacarnos en nuestra naturaleza ya, y a veces eso es lo que nos mueve y nos motiva. Y no es realmente el reino, no es realmente la persona de Cristo, sino es el éxito que puedo tener alrededor de Cristo. Y eso lo vivieron también los discípulos. O sea, cuando estaban alrededor de Jesús, ellos estaban con Jesús. Jesús les decía, ustedes han dejado todo por causa de mí, pero estaban todos enfocados en el trono. Ahora, ¿no crees que eso ocurrió hasta la resurrección, y después de la resurrección? Totalmente, hasta el Calvario. El Calvario produjo una crisis de tal magnitud que eso pulverizó todos los sueños humanos que había para entrar en el sueño divino. Y justo eso es lo que quiero analizar ahora. Tenemos 5 historias, 3 en el libro de Lucas, 2 en el libro de los Hechos. No sé si nos alcanza el tiempo para todas, pero justamente eso es lo que por lo menos yo pude ver después de la resurrección en estas 3 historias. Para mí la motivación principal fue la revelación de Jesús. Cuando Jesús se les revela, esa revelación los mueve a contarles a otros, los mueve a aceptar la misión. Entonces vamos a Lucas 24, la primera historia, los versículos 1 al 12. Joel, si puedes leer esos. Dice así: el primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro llevando las especias aromáticas que habían preparado, algunas otras mujeres con ellas. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en mano de hombres, pecadores, y que sea crucificado y resucite el tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena, Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Pero a ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creyeron. Pedro, sin embargo, levantándose, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio solo los lienzos,
y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Muy bien, así que aquí tenemos la famosa historia, las primeras que ven a Jesús resucitado. Bueno, no ven a Jesús, en esta historia es los ángeles que le cuentan, pero me llama la atención que estas mujeres fueron motivadas a salir corriendo para contar una excelente noticia que habían escuchado. Obviamente, el contexto, Jesús había muerto, ellas eran seguidoras de Jesús, pensaban que ya ahí todo había terminado, que ya todas sus esperanzas estaban por el piso, y ahora a estos dos seres angelicales decirle, no, Jesús está vivo, ha resucitado, esa buena noticia las motiva a salir corriendo y decirle, especialmente a los apóstoles que estaban esperando. Y la pregunta que yo me hice cuando estaba estudiando esta historia ¿es el evangelio para mí tan buena noticia? Cuando lo experimentas en tu vida, es como los testimonios, o sea, personales. Cuando yo veo cómo la mano de Dios trabaja en mi vida, eso me emociona y yo quisiera compartirlo. O sea, cuando tú lo experimentas en tu vida, cuando es parte de ti, si lo lees nada más, pues, pero cuando tú lo experimentas en tu vida, tienes que contarlo, tienes que testificar de eso. O sea, ¿qué hacía que ellas salgan así? O sea, era la persona que había resucitado, exacto, que tenían una relación, que habían tenido una historia con la persona. Y entonces ahora es diferente que si hubiera sido, también hubiera sido algo interesante que, por ejemplo, siempre José Pérez resucite. No, hubieran dicho, ¿sabes que José Pérez resucitó? Claro. Sí. Pero que haya resucitado exacto. Jesús. No, y fíjate que el querido Jesús. De momento todo empieza a hacerle más sentido con la resurrección de Jesús. Porque fíjate que dice en el versículo 8, entonces ellas recordaron lo que Jesús había dicho y así que regresaron corriendo. O sea, es como que el saber que Jesús ha resucitado, su maestro, su amigo, su salvador, entonces empiezan a recordar todo que antes no le había hecho sentido, pero ahora con la resurrección hace todo sentido y ese es el motivador. Pero vuelvo y de nuevo, y yo, analizando mi vida, ¿será que para mí el evangelio es buena noticia, precisamente justo la noticia de que Jesús está vivo, tiene ese mismo efecto en mí a nivel de que salgo corriendo por ahí, y tal vez estoy exagerando porque tal vez no todo el tiempo no tengo que estar corriendo, ¿verdad?, para contar la noticia, pero no sé si entienden a lo que me refiero. Sí. Que me motiva tanto para salir así. Claro, lo que pasa que cuando es una historia no te motiva tanto, aunque es motivante también una historia, pero es cuando es una experiencia. Exactamente. Entonces, yo creo que cualquiera de nosotros hemos experimentado la resurrección, si podríamos decir así, momentánea de Jesús en alguna circunstancia de nuestra vida, y que cuando experimentamos eso, enseguida quisimos contarlo, enseguida queremos, de paso, en la reunión pastoral quiero contarles algo también que pasó muy lindo, que tiene que ver con el resultado de predicar el evangelio, y yo estoy esperando la reunión pastoral para poder compartirlo con ustedes, algo que es muy lindo. Claro. ¿Por qué? Porque es una experiencia en la cual nosotros fuimos testigos, somos partícipes, y eso lo queremos compartir con las personas que sabemos que se van a alegrar también como nosotros. Claro. ¿No? Y por eso, o sea, yo me pregunto, solamente cuando entendemos el evangelio y lo experimentamos, yo creo que tienen que ser las dos, porque solamente puedo aceptar el evangelio cuando lo entiendo realmente como es. Eso es el motivador. Y tal vez hay gente hoy por hoy que no acepta la misión y que no están motivadas para predicar el evangelio porque no es el evangelio real, no han tenido esa experiencia, claro, ¿entiendes? Te doy dos ejemplos, uno de lo malo y de lo bueno. Yo he sido parte de ciertas iglesias, y cuando digo soy parte es porque yo tal vez fui parte del problema también, que no me motivaba absolutamente para nada invitar a alguien a esa iglesia porque tenía miedo a que esa persona no entendiera el evangelio por ir a esta iglesia. O sea, que se desanime. Correcto. O sea, sí. Una persona que venga buscando de Jesús y cuando llega se encuentra con un Jesús que no hace sentido, que es totalmente opuesto a la Biblia, no me motiva a invitar a alguien a una iglesia así. Y fui parte de una iglesia así. Pero ¿está bien o está mal esa falta de motivación? Y bueno, no sé, para mí estuvo bien. ¿En qué sentido? Yo no quiero que llevar a una persona a un lugar donde se le va a presentar un Dios falso. Para mí, no sé, tal vez tú opinas diferente. ¿Por qué? Porque ¿de qué vale que yo lleve a una persona a estar en un lugar donde
van a tener una mala imagen de lo que es Jesús. Jesús no está ahí, ¿no? Decir, o sea, Jesús no está siendo predicado. Si ese es Jesús, yo no quiero nada que ver con él. ¿no? Entonces, y he conocido personas que van a un lugar así y no vuelven, no regresan, y no los culpo, ¿entiendes? Para mí esa es la desmotivación de cuando no entiendo el evangelio, cuando el evangelio está siendo predicado correctamente. Tengo otro ejemplo, y no sé si, Jennifer, tú te acuerdas de esto, y creo que fue el año pasado o anterior, no recuerdo si fue porque venía un huracán o algo, pero recuerdo que una vez recibí una llamada de Jennifer que me dijo, Ángelo, en esta gasolinera la gasolina está bien barata, acabo de pasar por ahí para que vengan y llenen y busquen. Creo que fue porque venía un huracán. Y cuando estaba escuchando esto dije, ¿por qué Jennifer me dijo eso? Porque ella experimentó una buena noticia, que la gasolina estaba barata, el ahorro, y al experimentar eso y verlo, quiso compartirlo con otras personas, porque para que otros también se beneficien. Ahora, eso de compartir es algo muy humano. Está celoso porque no lo llame a él. No. Mentira. No, pero lo de compartir es muy humano, porque vos querés compartir lo bueno, ¿no? Sí. Pero también nos encanta compartir lo malo. Y bueno, Chisme, o sea, chisme. El chisme, la droga, lo que sea. Okay, claro, nadie, lo malo también, o sea, no nos gusta vivirlo solos. Cuando Eva comió, fue y lo compartió con Adán. O sea, tenemos una tendencia natural a compartir. Lo que sea. Exacto, lo que sea malo o sea bueno. Preguntarle a los adolescentes, o sea, no podemos vivir solos. Y eso Dios lo utiliza para bien y Satanás lo utiliza para mal. Entonces es algo natural al ser humano eso. Entonces, ahora, ¿qué pasa cuando vemos que hay gente que no comparte nada, ni lo malo ni lo bueno? Creo que es peor todavía, ¿no? Claro. Porque a veces, por ejemplo, tenés Saulos de Tarso, que digamos compartían lo malo y estaban persiguiendo y eso, pero después tenés personas que ya perdieron la capacidad, se han deprimido espiritualmente. Sí. Y perdieron la capacidad de vibrar con algo. No vibran ni con lo malo, ni con lo bueno, ni con nada. Y van a una iglesia o vamos a una iglesia a sentarnos, a ser testigos de una maquinita que le dimos cuerda y la misma rutina. Y dependemos de eso para sentirnos seguros, pero no hay ningún tipo de motivación que nos movilice para algo. Y por eso yo pienso que cuando experimentamos el evangelio, es el motivador. Sí, porque es poder. Claro. Es poder. Eso, no hay nadie que se encuentre con el evangelio así y se quede estático. Sí, porque cuando eso pasa es porque no estás conectando con Dios, no estás viviendo el evangelio, no lo estás experimentando en tu vida y por eso estás como numb. Claro, sí. Y a eso es lo que iba. ¿Es buena noticia o no es buena noticia? El evangelio, la noticia de Jesús, la revelación de Jesús en mí, ¿es una tremenda noticia que me motiva o es, qué lindo? Y sigo haciendo lo que hago. Si es, ay, qué lindo. ¿Entiendes? O no lo has experimentado o no te has dado cuenta de lo que Dios ha hecho en tu vida, no sé. Bueno, esa es la gran diferencia entre un movimiento y una institución religiosa. En el movimiento hay gente motivada, o sea, hay gente apasionada, gente que da todo. En la institución religiosa hay gente que está. Y más en la institución religiosa, a veces, como la motivación es en la competencia productiva, no es el reino. Claro. O sea, es cómo tener más éxito. Y hay una fórmula. Tantos bautismos, tanto éxito. Tantas campañas evangélicas, tanto éxito. Entonces cumplimos con esa fórmula, con ese plan que nos da éxito, que nos da aprobación social, pero la gente que producimos a través de ese proselitismo son gente que no está apasionada tampoco. Incluso puede ser la motivación, yéndome a otra posibilidad, el mantener la máquina. Correcto, sí. O sea, lo que sea para mantener la máquina. Sí. Si hay que hacer 1000 programas o hay que ser bien estricto, o si hay que predicar de la salud, lo que sea, exacto, sí, para mantener la maquinaria. Y eso es lo que me motiva. Porque eso es lo que nos da seguridad y Exacto. al final eso es éxito, mantener. Tremendo. Muy bien, entonces esa es la primera historia. Luego vamos entonces a la que sigue, que es Lucas 24, no lo vamos a leer todo, del 13 al 34. Es la historia de los dos discípulos que estaban en el aposento alto cuando María y las mujeres llegaron a anunciar la noticia. Y entonces escuchan, obviamente ellos no creen,
Y dice la Biblia en el versículo, Jennifer, ¿se puede leer los versículos 13 al 15, perdón? Al 15, ok. 2 de los discípulos iban ese mismo día a una aldea llamada Emaús, situada a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y empezó a caminar con ellos. Muy bien, y sabemos el resto de la historia. Jesús le empieza a hacer la pregunta, ¿qué pasó? ¿Por qué ustedes están tan tristes? Ellos le contestan, es que tú no eres el único que no sabe. Y entonces dice que Jesús, entonces, ellos le dicen, vamos a leerlo, versículos 22 al 24. ¿Quién lo lee? Aunque también nos han asombrado unas mujeres entre nosotros, las cuales antes del día fueron al sepulcro. Como no hallaron su cuerpo, volvieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Muy bien, entonces es cuando Jesús comienza y dice la Biblia que comenzando desde los profetas, ¿no? No, eso es en otra... No, es aquí. Acá, el 27. Entonces Jesús lo guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo que las escrituras decían acerca de sí mismo. Desde Moisés, desde Génesis hasta el último Malaquías, Jesús empezó, esto es todo lo que la escritura decía de mí. Y de nuevo, estos apóstoles estaban desmotivados porque pensaban, no creían que Jesús había resucitado. Y al Jesús abrirle las escrituras y abrirle el entendimiento, mira la reacción. Vamos a leer el versículo 32 al 34. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Levantándose esa misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. ¿Qué momento? Sí, ¿Qué momento? De verdad que es impresionante. Jesús se les aparece y le ocurre, en mi opinión, lo mismo que le ocurre a las mujeres. Jesús le abre las escrituras y ellos empiezan a conectar todos los puntos. Jesús había dicho esto, sí, aquello, y de momento el picture se le hace grande y ven todo. Y lo ven a él. Y dicen, este para mí es uno de los versículos que más me gusta, dice, no ardía nuestro corazón. ¿Qué más motivación que tú sentir esta pasión? Y a mí me ha pasado, no necesariamente con temas espirituales, pero me ha pasado que me entero de algo y me da una alegría tal que quiero vociferarlo. O sea, nos pasa mucho, tal vez nosotros a los hombres, con los deportes. Cuando gana el equipo que tú quieres, y yo sé que Joel se identifica, cuando gana el equipo que tú quieres, te da una pasión, sientes que el corazón se te quiere salir y tú lo que quieres es gritar. Por lo menos yo grito. El año pasado aquí, no sé si este año que viene lo hagamos, el Super Bowl, acá en el primer edificio. Yo grito, yo me apasiono mucho en los juegos, porque me da tanta alegría. Cuando mi equipo hace algo malo, obviamente me desmotivo y quiero apagar el televisor y todo. Pero eso, mira, al día nuestro corazón, no al día cuando nos explicaba. ¿Qué más motivación que eso? Entonces dice que como consecuencia de esa motivación, de ese ardor, de poder entender ahora lo que antes no veían, dice que salen a esa hora de la noche de regreso a Jerusalén. 11 kilómetros. Y yo hice un research. ¿Cuánto ustedes creen que una persona promedio le tomaría caminar 11 kilómetros? ¿Cuánto es eso en millas? Esos son 6.8 millas. Y unas 3 horas. Bueno, un estudio alemán dice que el adulto promedio entre 30 a 39 años pudiera caminar 11 kilómetros por hora. Para mí es mucho, pero serían algunas 3 millas por hora. 3 millas por hora. 11 kilómetros por hora. No, 5 kilómetros por hora. Dijiste 11. Perdón, 5 kilómetros por hora. Sí. Serían como 2 horas y pico, más o menos. Claro, pero esto llegar. Era de noche. Claro. Y sin linterna. Exacto. Y no solo eso, añádele que de noche en estos lugares era muy peligroso estar caminando, era oscuro, como tú dices. Ellos ya estaban cansados, habían venido de 2 horas o más caminando. No les importa. Ellos tienen una noticia tan brutal, este ardor tan cañón que dicen, no, es que no puedo esperar hasta la mañana, es ahora que tengo que salir. Y se van.
Mi versión, y no estaba buscando el original, no sé de dónde sacaron esto, pero mi versión dice en el versículo 33, en menos de una hora estaban de regreso a Jerusalén. No lo encontré en ninguna otra traducción, no sé cómo llegaron a eso, pero... Acá dice levantándose en esa misma hora. Sí. Pues acá dice, en menos de una hora le dice... pusieron un toque de Hollywood. Sí, le dieron un poquito. El versículo 33. Acá dice, pero igual... En ese mismo instante emprendieron el camino de regreso a Jerusalén y allí encontraron... no dice cuánto Se tiempo. no dice. Ahí dice en una hora. Sí, dice en menos de una hora, dice mi versión. Salieron. En menos de una hora salieron. No, llegaron. Bueno, dice, en menos de una hora estaban de regreso a Jerusalén. Claro, estaban caminando. Okay. Habían preparado. Eso está más atrasado todavía, porque acá dicen en el instante salieron. Se tomaron una hora en salir. Prepararon los sándwiches y todo, y entonces en una hora estaban caminando a Jerusalén. Evidentemente las versiones hay que tener cuidado. Y todo el research que hizo para ver cuánto se tardaba. No, porque igual, o sea, se tardaron mínimo 2 horas de nuevo. Bueno, tal vez más, como dice Jorge, porque era de noche. Pero no les importó, y para mí eso habla mucho de la motivación. Sí, para mí deben haberlo hecho más rápido que la avenida. Que la avenida. Sí. Estaban súper motivados por contar esta noticia. Y la pregunta de nuevo ¿es esa la misma pasión que yo siento por el Evangelio? Yo sí. ¿Entiendes? Que estoy dispuesto a ir a lugares peligrosos, a pasar por situaciones difíciles, a gastarme. Claro, pero es diferente. O sea, esto hay una noticia hermosa. O sea, yo no... ¿Cómo? Y bueno, la noticia hermosa sigue estando hoy. Sí, pero yo no creo entender. O sea, a las 3 de la mañana te vas a ir a... Que a Pablo cuando la llevaban a la cárcel, Mamertina decía, mientras más rápido, mejor lleva a la cárcel. O sea, claro. No, o sea, hay diferentes matices en la vida. Claro. Bueno, tal vez este es el primer amor, podríamos decir, no sé. O sea, realmente es el descubrimiento de algo una que... metanoia, ¿no? Sí, o sea, es el clic en la cabeza que les abrió un horizonte que estaba perdido, ¿viste? Y es el clic que te hace estar dispuesto a ir a la cárcel mamertina, a que te crucifiquen boca abajo, a que te azoten, a que te apedreen por este mensaje. Y para mí eso... Ya ese ardor que tú dices, yo lo he sentido muchas veces, pero es en la iglesia. O sea, en momentos, siempre que recuerdo así, ese ardor que tú estás describiendo, solamente lo recuerdo en instantes de iglesia. En momentos en que, de hecho, yo me bauticé 2 veces y fue producto de eso también, ese ardor. Yo como que tengo que ir y pararme allí, aunque ya estoy bautizada, pero necesitaba hacerlo nuevamente por alguna razón. Y está bueno, o sea, pero sí me identifico con eso, o sea, realmente... Bueno, no sé cuánto tiempo nos queda. ¿Cuánto tiempo? Estamos en 55. Quedan unos 4 minutos. Ya nos quedan como 8 minutos. 8 minutos. 8 minutos nos quedan. Ok, pues voy a adelantarme a esta historia. La otra historia está al final de Hechos 24, donde Jesús se le aparece entonces a todos los discípulos, a los 2 que vinieron de Maús, a los 11, a las mujeres, todos estaban allí reunidos. Esto está en Lucas 24. Así está el timer. 35. ¿Qué? El timer sí está. ¿Ah, sí? Ok. 35 al 49. ¿De qué, perdón? De Lucas 24. No lo vamos a leer todo, pero sí vamos a mencionar... vamos a leer los versículos 41 al 49. Están todos reunidos y Jesús de momento, pum, se aparece en medio de todo. Y ahí es cuando le dice que le den de comer y ellos están tan asombrados que no creían y le dicen, den de comer algo y demás. Y entonces esto es lo que ocurre luego. El versículo 41. ¿Querés que lo lea? Sí, del 41 al 49. Dice así. Pero como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis algo aquí de comer? Entonces le dieron un trozo de pescado asado y un panal de miel. Él lo tomó y comió delante de ellos. Luego les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al 3er día, y que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. Ciertamente yo os enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Porque, y aquí hay otra cosa que Jesús vuelve a hacer, que ya lo hizo con los de Maús y de cierta manera me parece que con los ángeles lo hizo con las mujeres.
las escrituras. Las escrituras. Le abrió el entendimiento para que entendieran las escrituras. Y el entender las escrituras... Ahora, ¿cómo me gustaría estar en ese estudio bíblico que dio Jesús? ¿No? O sea, porque evidentemente ellos conocían las escrituras. Claro. Pero no las entendían. O sea, habían leído las escrituras, habían caminado con Jesús 3 años y habían escuchado de las escrituras, pero hasta ese momento todavía no la entendían. ¿Y por qué ustedes piensan, yo sé que no tengo mucho tiempo, no sé, 10 minutos. Yo pienso que no estaban listos todavía para entender las escrituras? Y sí, lógico. O sea, sí. y yo creo que, como hemos dicho aquí, como la verdad es progresiva, siempre vamos a estar en un momento en nuestra vida que por más que lo hayamos leído, no vamos a conectar los puntitos. Pero va a llegar el momento que el Espíritu nos va a dar esa iluminación, esa revelación. Y ahí me ha pasado, en estos 2 años que he estado aquí, me ha pasado, en los 8 años que estuve en Idaho, me ha pasado todos los años, mientras más sigo creciendo, es como que veo una dimensión que antes, y yo digo, pero ¿y cómo no me di cuenta cuando lo leí 1000 veces? ¿Entiendes? Sí. Ahora, voy a meter una cuchara acá. Esa revelación, ese momento que es tan lindo, es dulce en la boca y generalmente termina siendo amargo en el vientre. Porque muchas veces cuando vos vas y contás eso que a vos te abrió el entendimiento, hay gente que se enoja. Sí, totalmente. Y que se cierra. Sí. Y que no quiere escuchar nada. O sea, no, nada nuevo. Sí, no, ni siquiera quieren sentarte contigo a la mesa y analizar ni nada, ¿eh? No, es imposible. Sí, no puede ser diferente a lo correcto. Eso es cierto, eso es un buen punto. Muy bien, vamos entonces ahora al libro de los Hechos, al capítulo 1, y quiero llegar a esta historia porque me puedo identificar con ella. Hechos 1, 12 al 14. Jenny, si puedes leer esos. Ya. Okay. Volvieron a Jerusalén desde el monte llamado del Olivar. Y distaba de Jerusalén el espacio correspondiente a lo que se permitía caminar un sábado. Cuando llegaron, subieron al aposento alto, donde estaban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Y todos ellos, junto a las mujeres, a María, la madre de Jesús, y a los hermanos de éste, eran constantes y unánimes en oración y ruego. Muy bien. Obviamente esto es post lo que Jesús le dijo, vayan y esperen la promesa del Espíritu Santo, que eso es lo que les va a dar poder. Y yo pudiera sustituir la palabra poder con motivación también. El Espíritu Santo los va a motivar con poder. Pero otro detalle que vi aquí que me llama la atención, que también puedo, por lo menos yo dar testimonio, algo que me motiva mucho es estar unido con otros creyentes. Cuando estoy unido con otros creyentes, en este caso ellos estaban unidos en oración, pidiendo por algo específico. El mismo espíritu. Pudiéramos decir que estaban preparándose para la misión final, o sea, la misión final en el sentido de que esta es lo último que Jesús les dijo que hicieran. La unidad, cuando estamos unidos y juntos, para mí es un gran motivador. Oh, sí, totalmente. Como tú decías ahorita, viste, nosotros aquí no podemos esperar a tener nuestras reuniones para compartir cosas que nos han pasado, para planificar juntos. O sea, eso a mí me motiva mucho. Cuando venimos a la iglesia a adorar juntos, qué motivación, viste. Y yo creo que todo esto, obviamente, Dios lo orquestó para que ellos experimentaran estas cosas. Y cuando fueran a otros sitios, poder dar testimonio de eso. El poder venir a una iglesia donde podemos todos adorar, el poder compartir, el poder sentarse a una mesa y hablar de como estamos haciendo aquí, que no es que tenemos una agenda de que esto es lo que vamos a adorar, sino que esto es lo que Dios me dijo y lo que entiendo y aquí se discute y compartimos. Eso trae motivación. Y no sé, creo que es la experiencia de los apóstoles. Justamente eso es iglesia, ¿no? Correcto. ¿Y cuál es el fruto de eso? Entonces terminamos con Hechos 2. Vamos a leer los versículos 42, que son un versículo favorito míos también, 42 al 47. Todo esto, todas estas motivaciones, la revelación de Jesús, el poder entender las Escrituras ahora porque el Espíritu te las está revelando. Obviamente, el contexto de Hechos, de lo que vamos a leer ahora, el Espíritu Santo es recibido y se evidencia en dándoles el don de lengua a los apóstoles. Los capacita
Y no sé, yo pienso, si hoy por hoy, de momento Dios me da un don así, qué gran motivación para seguir, ¿no? O sea, yo creo que lo que Dios hace en mí y a través de mí, me motiva a mí a seguir. Bueno, yo creo que justamente en la misión, siempre que nos ponemos en misión, Dios nos da un nuevo don para suplir los impedimentos que esa misión me está trayendo. Claro. Y eso motiva mucho. O sea, Totalmente. motiva muchísimo el hecho de saber decir, wow, estoy siendo usado en algo que nunca me imaginé que iba a ser usado. Sí, porque te das cuenta que no eres tú. Es algo sobrenatural, es el Espíritu. Sí, y te das cuenta también que las posibilidades son ilimitadas. Totalmente. Así que ellos reciben el Espíritu Santo. Pedro se tira un sermón ahí que es un poquito fuerte porque le dice, ustedes mataron a Jesús, ustedes mataron al Mesías. Y entonces, obviamente, le dicen, ¿qué hacemos? Y arrepiéntanse, bautícense, pero no voy a hablar de eso ahora. ¿Cuál fue el resultado de todo esto? Hechos 2, 42 al 49. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. En estos pequeños versículos, en estos cortos versículos, podemos ver que una de las palabras principales es unidos, unidad, juntos. ¿Y qué hacían juntos? Compartían, se amaban, se suplían sus necesidades. O sea, vivían los principios del reino. Ahora, es interesante que la primera, digamos, las primeras reuniones del cristianismo, cuando se juntaban, así como iglesia, eran comidas. Totalmente. No era así, ahora hermanos, vamos a levantarnos, a hacer la oración, recoger la ofrenda. Eran comidas. Ahí charlaban y terminaban. Totalmente informal. Sí, y justamente hoy estaba escuchando algo sobre esto, hablando de las costumbres de esa época. O sea, los cristianos terminaban, en la mayoría de esas comidas, terminaban con el pan y con el vino. O sea, claro, recordando, sí. Pero eran comidas. La liturgia era sentarse a una mesa y comer. Y ahí charlaban, porque no había Biblia. No había Biblia. Entonces charlaban de todas estas cosas y esa comunidad de comer, de algo más natural de lo que ahora es tan formal, que la Edad Media nos llevó a ese estilo de liturgia, ¿no? Pero era algo mucho más espontáneo, más natural, más de todos los días. No era algo tan elaborado. Y no sé si es por mi manera de ser. Yo soy una persona súper social. Eso para mí es un motivador bien grande. Poder estar con gente que yo aprecio, y comiendo. Que estamos unidos compartiendo una comida y hablando, riéndonos. O sea, lo haría todos los días. Lo hacían todos los días. Claro, eso llevó a un extremo, porque después cuando se reunían en las casas, digamos... Todo era comer. No, entonces, ¿qué pasó? Los ricos que no trabajaban llegaban temprano. Entonces comían todo y se emborrachaban. No. Y después los que eran más pobres, que venían después de trabajar, ya cuando llegaban no había comida y no había tampoco ni vino porque los otros se habían emborrachado. O sea, eso es lo que Pablo en Corintios dice, no, hagan las cosas bien, o sea, en Corintios lo que pasó que la sociabilidad se tragó la espiritualidad. Y muchas veces eso pasa en las iglesias también. Sí. No, se desbalancearon en ese sentido. Así que nada, para mí esto fue muy lindo y termino con esto. Obviamente el título de la lección es Motivación y preparación para la misión. ¿Qué motivó a la iglesia primitiva? En mi opinión, la revelación de Jesús, de que está vivo y de que Jesús le hizo conectar todo lo que le había enseñado y lo entendieron. ¿Y qué preparación? ¿Qué preparó a esta iglesia para la misión? El Espíritu Santo. Esas dos cosas son claves si queremos hacer verdadera misión, si queremos estar verdaderamente preparados para la misión que Dios nos encomendó. Y eso me parece que está bien siendo lo que estudiamos hoy. Así que nada, con eso terminamos nuestro estudio. Gracias Jennifer, gracias Joel. Nada, como siempre, esperamos que esto haya sido un buen estudio, que haya despertado tal vez un interés en ti para estudiar más a profundidad estas cosas y recordar que la misión sin Jesús es totalmente, no vale de nada y sin el Espíritu Santo tampoco. Pero Dios no va a desperdiciar ninguna motivación que tengamos, sea buena o sea mala,
para que el evangelio sea predicado a todo el mundo. Así que nada, que Dios te bendiga, y Joel te va a pedir si puedes terminar con una oración. Querido Señor, danos tu Santo Espíritu, llénanos de Él para tener las motivaciones correctas, y que, Señor, tú puedas ser el centro de nuestra vida, seas el motivo de nuestro canto, seas el motivo de nuestra alabanza, el motivo de nuestra testificación, y que tú puedas hacer una diferencia en cada uno de nosotros para ser parte de un movimiento que prepare camino para tu venida. Amén. Esto lo pedimos en tu nombre. Amén. 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 Bueno, una vez más, que Dios te bendiga. Gracias por haber estado con nosotros y te esperamos la próxima semana en otra edición de Estudiamos Juntos.